Amados hermanos, muy buenos días. Hoy 22 de marzo del año 2021, ya han pasado los primeros 3 meses de este año y este es el día que hizo el Señor. Continuamos con el tema hacia la madurez cristiana. Amados hermanos, es un tema precioso, es un tema poderoso, es un tema de exhortación y es un tema de edificación para nuestras vidas y para la vida del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La madurez en Cristo, es importante reconocer que solo se puede obtener si seguimos fielmente ciertos principios de crecimiento que Dios nos da en su palabra. Fuera de su palabra no hay crecimiento, fuera de su palabra no fundamentamos nuestra fe. Hoy quisiera, ¿verdad?, volver a repetir un poco lo que en las clases anteriores hemos desarrollado de este eh, poderoso y edificante tema que nos ayuda, ¿verdad?, a poner en perspectiva lo que estamos estudiando. Hay 7 hábitos de una vida consagrada a Dios y esos 7 hábitos, repasando que ya, ¿verdad?, se lo habrán de saber de memoria, es la oración, la fe, la lectura de la Biblia, obedecer a Dios, dar a Dios y a otros. Él es nuestro proveedor y a Él le pertenece todo. Y debemos tener un espíritu de servicio, un espíritu dador. Y el séptimo, perdonar a otros. Son 7, ¿verdad? Oración, fe, lectura de la palabra, obedecer a Dios, sus estatutos, sus mandamientos, dependencia del Espíritu Santo. Me parece que no lo repetí anteriormente. Dependencia del Espíritu Santo, porque es Dios mismo, ¿verdad?, habitando en nosotros, sellándonos para la salvación de nuestra alma. Dar a Dios y a otros y perdonarnos unos a otros. La base bíblica, ¿verdad?, que nos recuerda que estamos en un proceso que conlleva tiempo hacia esa madurez cristiana, que es uno de los objetivos, sino el objetivo más grande de todo creyente, madurar en la fe. Está en Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos llama a revestirnos, a ser transformados, a ser restaurados y a santificar nuestros sentidos para que podamos ser dignos de su grande misericordia para nuestra vida. Es preciosa la palabra de Dios. Habíamos hablado también de que hay 4 señales de madurez cristiana, y es que vemos las pruebas como un entrenamiento. Dios es nuestro entrenador y en el caminar de la vida tendremos pruebas y Él nos dice: sigue adelante, yo te sostengo, ¿verdad? Que no desmayezca la fe, no contristáis el espíritu, y tenemos que estar alerta a la voz de Dios. Por eso en la santificación podemos ir desarrollando una fe inquebrantable si aprendemos a poner nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos e inclusive nuestro olfato, todo lo que es el sentido que nos da a nosotros la percepción de las cosas, la tenemos que poner a la disposición del Espíritu. Tenemos que tener, ¿verdad?, como señal de madurez cristiana, una vida de oración que nos lleve a la acción, ¿verdad? Dios nos da el querer como el hacer, y así lo dicen, ¿verdad?, las Escrituras. Saber que parte de la madurez cristiana es responder a la confrontación que nos hacen los hermanos de la fe con discernimiento y humildad. Es para nuestro bien. Dios nos manda a animarnos unos a otros, y en el ánimo muchas veces está señalarnos algunos aspectos de riesgo en que perder la salvación. Recuerde que también nos llama a defender nuestra propia salvación, ¿verdad?, en Cristo Jesús, con temor y temblor. Y cuarto, como cristianos, reconocer que andamos de progresión, pasando por el proceso, que esa santificación, que es por la misericordia de Dios, obra en nosotros tanto el querer como el hacer, que es ese sometimiento en nuestra voluntad a la voluntad soberana de el Rey de Reyes. Filipenses 2:13. Hablábamos de Pedro, ¿verdad?, y de su hermosa conversión cuando de pescador de peces pasa a ser pescador de hombres. Simón Pedro
es un ejemplo, ¿verdad? Que aún con carácter, vamos a decir que era impulsivo, tempestivo, Dios se gloria en nuestra debilidad y Él escoge de lo vil y despreciado de la humanidad para ser transformado para su gloria. Así que Pedro es importante, ¿verdad? Uno de los apóstoles y nos recuerda ese amor, esa pasión por el Evangelio y esa transformación cuando recibió el llamado personal de Jesús para que fuera uno de sus discípulos. En la clase pasada hablábamos de un tema sumamente importante. Los cristianos tenemos una esperanza de una fe salvadora, amados hermanos. Cuando en el mundo le pregunten, pero ¿por qué tú eres cristiano? ¿Para qué te sirve a ti ser cristiano? ¿Cuál es el fundamento de ser cristiano? Eso es parte de la madurez cristiana y es parte de este proyecto de discipulado. Usted y yo tenemos que saber qué responder, porque en el conocimiento de la palabra de Dios es que se nos revela nuestra vida para que nosotros podamos cumplir con las comisiones que Él nos encarga, que es ir y predicar el Evangelio. El Evangelio se centra en el protagonista indiscutible que es Cristo Jesús. Y ese acto salvífico que Él cumplió en la cruz, que fue su misión, ¿verdad? Es bien importante recordar en Lucas 19:10 que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, cuando hablamos de el tema de la salvación, es fundamental. Lucas 19:10 nos exhorta, ¿verdad? Y más bien nos recuerda que cuando estemos evangelizando, estemos llevando la palabra de Dios, hay bases bíblicas que tenemos que conocer. Y Lucas 19:10 lo afirma. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, amados hermanos, era la humanidad. Usted que me está viendo y yo, mi familia, mi entorno. Bien, porque tenemos que batallar en la carne y la carne, ¿verdad?, tiene la mancha del pecado original. Hablábamos por eso de que hay 3 tipos de salvación. Y salvación significa liberación, significa rescate, auxilio, significa victoria. Todo eso lo ofrece Cristo Jesús porque Él es nuestro rescate, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro salvador y el Cristo de la victoria. Y ahí decíamos, ¿verdad?, que la palabra salvación, salvar o salvador, que son sus derivados, se repite en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, más de 600 veces. Fíjense que la repetición nos está enseñando que la base fundamental del Evangelio de Jesucristo es la acción salvadora. Nos salva de 3 maneras diferentes, en 3 tiempos diferentes. Hablábamos de la justificación en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque nos salvó por su muerte por medio de la gracia de Dios. Y soy salvo, usted y yo, por mi fe en Cristo. La justificación, no por nuestra obra. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a ser merecedores de la salvación, sino por la gracia, la dádiva, el regalo precioso de Jesucristo, que es la acción salvífica que Él logró a través de la muerte, pasión, resurrección. Y esa es la victoria en Cristo Jesús. Y nuestra esperanza de que siguiendo los estatutos, entregando un corazón humilde, fiel, consagrando nuestra vida a Dios, viviendo el Evangelio en palabra y acción, nosotros podemos decir que su acto salvífico no fue en vano, porque usted y yo y toda la familia de la fe en Cristo Jesús alrededor de todo el mundo seremos salvos en su nombre y por su gracia. Por lo tanto, ya ese acto se dio en el pasado. Se llama justificación, porque somos salvos por los méritos de Jesucristo. La segunda salvación que hemos recibido es la salvación de la santificación. Eso es en el tiempo de ahora, el tiempo presente.
¿Qué quiere decir? Que por medio de la gracia de Dios pongo mi dependencia diaria en el Espíritu Santo para que me guíe, para que me transforme, para que me liberte, para que me redima. Entonces, en este momento actual, usted y yo estamos en santificación, por eso tenemos que orar pidiendo santificación. ¿Y por qué necesitamos la santificación? Porque identificamos 3 enemigos con los cuales tenemos que luchar diariamente, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Eso habita en nosotros en el plano interno. La naturaleza pecaminosa es uno de nuestros enemigos. Está en el ADN del ser humano por el pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva. Tenemos que combatir el mundo. Ese es el segundo enemigo, el mundo. Y eso está en el plano externo. En el plano interno, mi propia iniquidad, mi propia naturaleza pecaminosa, mis pensamientos, la carne pecaminosa. Bien, someterla a obediencia en el espíritu para resistir. La segunda, el mundo, ¿verdad? Y sus cosas. Eso es una batalla constante, amenaza, y eso se ha registrado a través de toda la historia de la humanidad. El tercer enemigo que tenemos que combatir es el infernal, las huestes y potestades del señor de la mentira, que es el diablo. Por lo tanto, hay 3 enemigos, fíjese, en el plano interno, en el plano interno, en el plano externo al mundo y en el plano espiritual. Por lo tanto, todos, de alguna manera, si tenemos que combatir, nos constituimos, consciente o inconscientemente, en guerreros. La santificación nos lleva a estar, a ir adiestrándonos para batallas. Y el que se adiestra para una batalla se constituye un guerrero. Así que no podemos negar que estamos en guerra porque estamos batallando, resistiendo, haciendo, ¿verdad?, una defensiva a todo el ataque del enemigo. Y el primer enemigo a veces somos nosotros mismos. La inmundicia que está en nuestros pensamientos, en todo nuestro sentido, lo que dejamos entrar, la vida vieja pasó, tenemos que dar paso a la vida nueva, amados hermanos. Y entonces eso, decíamos que la justificación fue en el pasado, cuando Jesucristo nos regala a través de su muerte, pagado con sangre, la deuda del pecado, por lo cual en la justificación, por sus méritos y por la gracia y misericordia de él, recibimos salvación. La segunda, la santificación, que es mi esfuerzo, es la parte que yo debo hacer, porque lo demanda las escrituras, y es batallar. Y para uno batallar, uno tiene que primero identificar qué es lo que uno va a batallar. Repito, nuestra propia naturaleza pecaminosa es quebrantarnos a nosotros, y no por nuestra fuerza, sino en oración, porque eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Tenemos que batallar el mundo y tenemos que batallar en el plano espiritual. La tercera salvación y la última es la glorificación. ¿Cuándo se va a dar la glorificación? En un tiempo futuro, cuando muramos, seamos resucitados, ¿verdad? O cuando, si estamos vivos, seremos arrebatados, ¿verdad?, en el gran rapto. Vivimos en un cuerpo físico, no lo podemos negar, y estamos bajo la maldición de la enfermedad y la muerte. Y la palabra dice que en la glorificación, que es la segunda venida de Cristo, nosotros recibiremos la glorificación de un cuerpo nuevo, en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Y esa glorificación se da en Cristo Jesús y en su venida. Por lo tanto, hay 3 tiempos: justificación en el pasado, santificación ahora mismo, usted y yo estamos en ese proceso, y la glorificación, que será un tiempo futuro. Nadie sabe, ¿verdad?, cuándo será el tiempo. Hay señales de los tiempos, pero tenemos que estar apercibidos y seguir orando, porque puede ser en cualquier momento. El cristiano, como guerrero, sabe que en cualquier momento tenemos que estar prestos, ¿verdad?, para marchar hacia la gloria celestial en Cristo Jesús. Bien, interesantísimo, ¿verdad? Todo este tema sobre cómo maduramos en la fe,
sobre cómo tenemos, ¿verdad? Unos procesos, unos hábitos. La pastora recordaba que cuando usted ejecuta una acción 21 días consecutivos, eso es suficiente, ¿verdad? Está demostrado, eso es suficiente para que se desarrolle un hábito en el ser humano. Así que los invitamos a que usted decida si es hoy qué hábito para madurar en la fe en Cristo Jesús usted debe ir desarrollando. Marque un calendario, empecé hoy, ¿verdad? Y si tiene tropiezo y le coge más de 21 días, no hay problema, amados hermanos. Todos tenemos tiempos diferentes, todos tenemos circunstancias diferentes, pero hay un tiempo que es el perfecto y es el de Dios, el kairos. Es un concepto, ¿verdad? En griego, kairos es el tiempo espiritual donde el espíritu no pide permiso, el espíritu se deposita en usted en oración, perseverando en fe, recibe en el espíritu el tiempo perfecto de Dios para su gloria y para nuestra santificación. Así que oremos, ¿verdad? Y comience en su propio calendario, en su agenda, procesos de madurez en la fe a través de estos procesos, consejos, orientaciones que han sido parte de este segmento de madurar en la fe. Hoy, ¿verdad? Esa salvación, tengo que recordar que en Tito, en el libro de Tito, capítulo 2, 11 al 13, se resume de una forma maravillosa. Las escrituras son maravillosas, amados hermanos. Y en Tito 2, del 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Tito capítulo 2, versículo del 11 al 13, se resume la esperanza de salvación en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos del 8 al 9, por otra parte, nos hace una advertencia. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el cristiano no puede ser altanero, no puede estar presumido, prepotente, creyéndose mejor que nadie, porque está seguro de su salvación. Muy al contrario, los cristianos somos pecadores arrepentidos, sometidos a obediencia, dispuestos a la transformación y anhelando el encuentro con Cristo Jesús. Eso nos debe llevar cada día más a la humildad. Y ese es el testimonio fiel que demanda Dios. No es altanería, esto no es con carácter de exclusividad, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10, ¿verdad? Lo dijimos hace un momento. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amados hermanos. Es usted y yo y los demás que están en el mundo. Por eso es que nos tenemos, ¿verdad?, que apoyar unos a otros en sana doctrina y en la humildad que demanda el Evangelio. Las Escrituras claramente indican que el que se gloríese en el Señor, porque Él es el dador de vida y de perdón. Eso no es algo que nosotros en nuestro carácter personal podemos dar. Nuestros atributos son en los atributos del soberano, del Dios eterno. En otras palabras, si la salvación dependiera de nuestra vida santa, las buenas obras, la fidelidad para obtenerla, pues si tenemos esa creencia que es errónea, que es que yo me lo merezco porque soy bueno, porque soy santo, pues eso nos hace presumir de algo que no viene de Dios. Y es que nosotros lo estamos haciendo por Dios y es Dios el que hace por nosotros, amados hermanos. Porque por su gracia y su misericordia es que no hemos sido consumidos. Bien, así que siempre reconozcamos que la transformación y la salvación no me la merezco, no me la gané, sino que es un don, dádiva, un regalo,
perfecto en la fe en Cristo Jesús, quien hizo la obra redentora. Bien, declaremos siempre con fe los tres tiempos. He sido salvo desde que acepté a Jesucristo y me arrepentí. Soy salvo. Estoy siendo salvo porque vivo el evangelio, lo practico y estoy en proceso de santificación. Y seré salvo además porque resucitaré juntamente al Dios de la victoria en Cristo Jesús. Así que tanto en el pasado, en el presente, en el futuro, tenemos un pacto, un sello de salvación, y los sellos, los pactos de Dios no los quiebra ni los rompe nada ni nadie. En la soberanía de Dios, aquí no hay ley de hombre que pueda romper los pactos divinos. Tengamos cuidado en quién creemos y no nos dejemos intimidar por las leyes de hombre, porque la ley de Dios va por encima de toda ley que pueda escribir cualquier nación. Nuestra constitución, amados hermanos, es la Biblia y lo que allí está consignado, que es inmutable porque es palabra del Dios eterno. No cambia, es inmutable. Por lo tanto, sigamos las escrituras, estudiemos la palabra, tengamos, ¿verdad? Y busquemos con ansiedad, con anhelo, busquemos esas clases de discipulado en iglesias donde enseñen sana doctrina. Ore para que sea guiado en el Espíritu Santo y Él le confirmará. Bien, aunque Dios ha hecho, ¿verdad?, una provisión completa para que nuestro pecado nunca nos condene, el pecado está acechando y muchas veces interrumpe nuestra comunión con Dios. Dios ha hecho provisión. ¿Qué es provisión, amados hermanos? Provisión es acopio, acumulación, es suministro, depósito, es almacenamiento. Dios es nuestro suministro, es donde nos vamos a nutrir, es donde satisfacemos nuestra necesidad, es donde tenemos todos los elementos necesarios para resistir y sobrevivir en la fe. Por lo tanto, Él ha hecho también una provisión completa para la victoria sobre el pecado, sobre su raíz. ¿Cuál es la raíz del pecado, amados hermanos? El egoísmo y sus frutos, que son los actos de desobediencia. Cuando somos egoístas, ¿verdad? El yo. Cuando pienso en yo, envidio, tengo codicia, le doy pleitesía y primacía al gozo de la carne sobre el espíritu, todas esas cosas. Nosotros no estamos, no hemos sido transformados. Esa no es la fe verdadera. Tenemos que volver a la palabra, volver ante Dios y arrepentirnos y pedir sinceramente y con compromiso un cambio, una restauración. Con Dios no se juega, amados hermanos, y no lo podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos poniendo en riesgo nuestra salvación. Es importante, ¿verdad?, que Pablo en el libro de los Efesios advierte sobre esto. El libro de los Efesios, amados hermanos, es un libro breve, en forma de carta, pero más bien se constituye en un discurso sobre la verdad, que es que Cristo es el centro de todas las cosas y de la iglesia. Y el misterio de los tiempos se encuentra en la explicación en Cristo Jesús, el eterno, el inmutable. El libro de los Efesios, siendo un libro que nos va llevando de la mano para conocer la verdad redentora y salvadora en Cristo Jesús, nos dice en Efesios 1, del 1 al 14, lo siguiente. Efesios 1, del 1 al 14. Comienza, ¿verdad?, con el epígrafe salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, las cartas paulinas son una joya del ministerio de evangelismo que hizo
Pablo. Fíjese con qué elegancia, con qué corrección, con qué orgullo él rinde homenaje, reconociéndose como un discípulo del Dios eterno. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando somos embajadores de Dios, tenemos que tener la cortesía, la amabilidad, la bondad y que nuestras palabras reflejen a quien representamos. Y siempre Pablo, cuando comienza sus cartas o sus cartas paulinas o los libros, ¿verdad?, escritos o que se le atribuyen a él, que son 11 o 12, siempre se acerca a estas iglesias en Corinto, en los romanos, a los Gálatas, Éfeso, como el embajador de Cristo, asumiendo con orgullo bueno, orgullo de sentirse gozoso, de sentirse comprometido, de sentirse, ¿verdad?, cuidadoso de no dañar la sana doctrina en Cristo Jesús. Es bien importante, ¿verdad? Me detengo para hacer esa observación. Léalas, léalas porque le va a ministrar y nos va a enseñar a usted y a mí que cuando hablamos de Jesucristo lo tenemos que hacer de unas maneras particulares. Él no llega gritando, él no llega tumbando puertas, él no llega de mal humor, él no llega con un látigo, ¿verdad? Aun cuando va a ciertas iglesias a llamarle la atención, lo hace con lazos de amor y con la autoridad que solamente da el Espíritu Santo. Así que esto nos enseña a nosotros la manera, ¿verdad?, y los valores detrás de cuando abrimos la boca para hablar del Señor, sabiendo que somos sus embajadores, que Él nos ha llamado a ministerio, tenemos que saber cómo hacerlo para no dañar el Evangelio. Continúa en Efesios 1, el versículo 3 en adelante, bajo el título Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué fuimos predestinados? Porque una vez se hace la obra salvadora en Cristo Jesús, somos restaurados en nuestra relación con el Padre Celestial. Y cuando nos arrepentimos, vamos al altar de la gloria, humillados, arrepentidos, con el fervor de amor para entregarnos a nuestro Creador, nos constituimos en sus hijos y en hermanos de Cristo Jesús. Miren qué poderosa alianza redentora que nos inunda del amor, el gozo y la paz que solo lo da Dios. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptables en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Recordándonos que en Cristo también fuimos hechos herederos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
Fuisteis, amados, escuchen, Efesios 1, versículo 13. Fuisteis usted y yo sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que es la salvación de nuestra alma, porque la promesa encarnada fue Cristo Jesús. Aleluya, su poderoso nombre. Gracias, gracias, gracias Dios por la predestinación de nuestra salvación en Jesucristo. Fíjense en que nuestra posición de victoria está en Cristo, no en nosotros. Está en Cristo, que es el Dios de la victoria. Y la salvación, que es parte, ¿verdad?, de la doctrina del cristianismo. Pero me detengo un momento en este instante para hablarle de 4 fundamentos que son la base doctrinal de la creencia cristiana. 4 fundamentos, amados hermanos. Y es que la primera es cuando nos pregunten, ¿cuáles son los 4 fundamentos de la doctrina de fe que usted practica en Cristo Jesús? Amados hermanos, tenemos que saber contestarlo, ¿verdad? Y para el conocimiento mío y suyo y de todos los que habrán de escucharnos, regando las semillas de la salvación en Cristo Jesús con amor, tenemos que saberlo. Son 4. La primera es que Dios salva y la salvación es por medio de Jesucristo. Doctrina de base cristiana, común a todas las iglesias, de sana doctrina en la fe, que es el Evangelio en Cristo Jesús. La primera, tenemos que saber que Dios sana y salva. La primera, Dios salva. ¿Cómo salva? Pues la salvación es por medio de Jesucristo, porque ese es el Evangelio. Todo el Nuevo Testamento es el Evangelio de la promesa cumplida en Jesucristo. La salvación es la liberación de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado. Dios da salvación a todo aquel que en Él cree y acepta su oferta gratuita de perdón. Gratuita para nosotros, pero pagada a precio de sangre, amados hermanos. La única esperanza de redención de la humanidad, del estado caído por el pecado, está mediante la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sangre que fue derramada al morir Jesús en la cruz. Nosotros tenemos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo ese ministerio y esa misión salvífica en Cristo Jesús está en la palabra de Dios. Juan 3, 16 al 17. Usted lo sabe, amado hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Juan 3, 16 y 17. No nos condenemos, amados hermanos. Dios vino a libertarnos, a redimirnos y a salvar. Por lo tanto, el primer fundamento de la doctrina de fe que usted y yo practicamos y creemos, vivimos, es que Jesús salva. Y esa es nuestra esperanza redentora. Jesús salva. Segundo, que Jesús sana. La sanidad divina es una parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad fue provista a través de la expiación, que es la eliminación de la culpa del pecado por Jesucristo. Y es el privilegio de todos los creyentes. La sanidad divina. La sanidad divina. Hay muchos testimonios de personas que han sido sanadas de muchas enfermedades, de muchas condiciones. En la medida de la fe y la voluntad del Altísimo es que tenemos sanidad. La primera doctrina es que en Jesucristo somos salvos.
La segunda, que hay sanidad divina. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Por lo tanto, la primera doctrina de fe, que es base del cristianismo, es que Jesucristo salva. La segunda, que tenemos sanidad divina, conforme a sus propósitos en gloria, conforme a su voluntad divina. Bien, tercero, el bautismo en el Espíritu Santo. Jesucristo salva, sana y el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes recibimos el bautismo del Espíritu Santo cuando somos convertidos. Por lo tanto, según el mandato del Señor Jesucristo, tenemos que bautizarnos. Esta fue la experiencia normal de todos los cristianos de la iglesia cristiana primitiva. Con esta experiencia viene la provisión de poder para la vida cristiana y para un servicio productivo en el Evangelio de Cristo. También cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, escuchen, amados hermanos, Dios provee dones espirituales específicos para un ministerio efectivo para su gloria. El bautismo en el Espíritu Santo. La primera doctrina es que en Jesucristo tenemos salvación. Base bíblica, Juan 3, 16, 17. La segunda, la sanidad divina. Dios sana. Santiago 5, 14 al 16. Y la tercera, el bautismo del Espíritu Santo. La base bíblica, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículos 4 y 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El bautismo en el Espíritu Santo derrama dones conforme, ¿verdad?, sea la voluntad del Altísimo. No todos tienen el mismo don, no todos reciben don de lengua. La palabra en Primera de Corintios 12, versículos 4 al 5, repito, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles son los dones? De carisma, es decir, los que edifican el cuerpo de Cristo, repasando. Don de sabiduría, conocimiento, de fe, de sanación, de milagros, de profecía, de discernimiento, diversidad de lengua y de interpretación de lengua. Pida dones al Espíritu y Dios habrá de proveer conforme a su destino profético. No todos pueden tenerlos todos, ni los tendrán todos, ni todos tienen los mismos. Primera doctrina son 4, vamos por la tercera, repasando para que usted y yo, ¿verdad?, la podamos aprender y podamos cumplir con el evangelismo. Jesucristo salva, es en Jesucristo que somos salvos. Juan 3, 16, 17. La sanidad divina en Santiago 5, 14 al 16. El bautismo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 12, versículos 4 al 5, aunque les recomiendo que lean todo el capítulo de Primera de Corintios 12. Bien, y la cuarta, el cuarto fundamento doctrinal de la fe es la segunda venida de Cristo. Todos los cristianos que han fallecido un día se levantarán de las tumbas y se reunirán con el Señor en el aire. Los cristianos que no hayan muerto serán arrebatados junto con aquellos para estar con el Señor. Entonces los cristianos de todas las edades vivirán para siempre con el Señor. La verdad bíblica
del inminente regreso del Señor es nuestra esperanza bienaventurada. Si Jesucristo es el que salva, Dios sana, da sanidad divina, hay bautismo en el Espíritu Santo a través de los dones, la esperanza redentora es que en la segunda venida de Cristo seremos arrebatados juntamente con Él. Base bíblica, Tito 2:13. En Tito 2:13 nos informa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros vivimos en una fe que nos da la esperanza de que juntamente seremos resucitados con un cuerpo nuevo, un cielo nuevo, un nuevo paraíso. Nosotros, eso es el blanco perfecto que seguimos, que es en Cristo Jesús, en los fundamentos de su palabra, en el fundamento de su evangelio, y eso es lo que nosotros creemos y la base por la cual nosotros dirigimos nuestra vida hacia la madurez cristiana. Jesucristo salva, hay sanidad divina, hay bautismo del Espíritu y esperamos con amor, con anhelo, la venida de Cristo y el rescate, la liberación de nuestra vida en Él, para Él y con Él, a través de la resurrección. Así que esos 4 fundamentos es preciso que, ¿verdad?, usted los siga repasando. Lo voy a repetir para concluir en la mañana de hoy la base bíblica. La salvación por medio de Jesucristo, vayamos a Juan 3, 16, 17. La sanidad divina, Santiago 5, 14, 16. El bautismo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículos 4 al 5. Y la segunda venida de Cristo, que es nuestra esperanza bienaventurada, en Tito 2:13. Que sean todos bendecidos en el poderoso nombre de Jesucristo, que Él nos guíe y que el Santo Espíritu more en nosotros con todo su poder en gloria para que se haga su voluntad en nuestra vida y para que nosotros podamos gozarnos de su presencia y juntamente con Él seguir dando la buena batalla de la fe.